El dominio global de los Estados Unidos ha llegado a su fin definitivo. Lo que alguna vez fue un imperio hegemónico capaz de imponer su voluntad económica, política y militar en casi todos los rincones del planeta, hoy se encuentra hecho jirones. No se trata de una metáfora ni de una exageración retórica, sino de una realidad tangible que se manifiesta en cada indicador económico, en cada encuesta de confianza empresarial y en cada decisión estratégica tomada por actores internacionales. Los ciudadanos estadounidenses, por su parte, viven en un estado de desesperación creciente, donde la solidaridad colectiva ha sido reemplazada por una lucha individualista por la supervivencia. Cada persona ahora se cuida a sí misma sin esperar ayuda del Estado, sin confiar en sus vecinos y sin creer en las promesas de sus líderes políticos. El profesor Richard Wolff, con su profundo conocimiento histórico y económico, analiza con rigor los problemas estructurales que atraviesa Estados Unidos en este preciso momento histórico. Sus observaciones no se basan en opiniones subjetivas, sino en datos concretos, en tendencias macroeconómicas y en patrones históricos recurrentes que han marcado el destino de imperios anteriores. Lo que está ocurriendo en América es mucho más grave de lo que aparenta a simple vista. Detrás de la fachada de normalidad mediática se esconde una crisis social sin precedentes en la historia moderna del país. Esta crisis no es coyuntural ni pasajera ni atribuible a un solo gobierno o partido político. Es sistémica, profunda y arraigada en las contradicciones internas del capitalismo contemporáneo. El colapso del imperio estadounidense ha provocado una pérdida masiva de confianza entre los grandes inversores internacionales. Estos actores, que antes veían a Estados Unidos como un refugio seguro para sus capitales, ahora dudan seriamente de su estabilidad política y económica. Ante esta incertidumbre, los líderes políticos norteamericanos han optado por una estrategia antigua y peligrosa: la creación de chivos expiatorios. En lugar de asumir responsabilidad por sus fracasos monumentales, prefieren señalar a grupos vulnerables como culpables de todos los males del país. Esta táctica no es nueva. De hecho, tiene ecos escalofriantes y sorprendentemente precisos con lo que ocurrió en Alemania durante el periodo de entreguerras. Wolff insiste en la importancia crucial de estudiar la historia para comprender el presente. Ignorar los paralelismos históricos es condenarse a repetir los mismos errores, a menudo con consecuencias aún más trágicas. Les recomiendo encarecidamente que observen este análisis completo sin interrupciones desde el principio hasta el final. Solo así podrán captar la magnitud del peligro que se cierne sobre la sociedad estadounidense y, por extensión, sobre el orden mundial. Si este tipo de contenidos les resulta valioso, no olviden expresar su apoyo mediante un me gusta y una suscripción al canal. Tengo un amigo personal, un industrialista europeo de larga trayectoria, cuya perspectiva merece la máxima atención. Él entiende con claridad cristalina lo que está sucediendo en Estados Unidos, no desde una posición ideológica, sino desde la experiencia práctica del mundo empresarial global. En mi última conversación con él le hice una pregunta directa. ¿Existe alguna manera realista de trasladar tu producción manufacturera a los Estados Unidos? Él se rió con una mezcla de incredulidad y tristeza, y me respondió sin titubear: ¿estás loco? Yo, sorprendido, le pedí que me explicara por qué consideraba esa idea tan absurda. Su respuesta fue contundente. Cada día en los periódicos de mi país en Europa Occidental vemos imágenes de tropas estadounidenses patrullando las propias ciudades de Estados Unidos. Eso no es un signo de fuerza, sino de colapso interno. Él afirmó con firmeza que no se mudaría a ese país ni en 1 millón de años. Las razones que esgrimió fueron múltiples: demasiada agitación social, demasiada inestabilidad política y una creciente histeria antiinmigrante que ha llevado al cierre arbitrario de plantas industriales extranjeras. Este fenómeno no es casual. Es el resultado de una política deliberada que ha cultivado sistemáticamente el miedo y la xenofobia como herramientas de control político. Mi amigo europeo describió a Estados Unidos como un lugar descabellado donde el gobierno ocupa sus propias ciudades como si fueran territorios enemigos. Esa imagen, tan surrealista como aterradora, refleja con precisión la naturaleza autoritaria que va ganando terreno en la política interior norteamericana. Para cerrar aquella conversación, recordé una declaración reciente del vicepresidente de los Estados Unidos. Al referirse a la ocupación militar de ciudades norteamericanas, expresó con gran satisfacción que su mayor esperanza es ver esa práctica extendida a ciudades de todo el país. No tengo las palabras exactas, pero esa es la esencia de su mensaje. Y esa declaración, por sí sola, basta para que cualquier inversor extranjero prudente decida mantenerse lejos de ese entorno. Los industrialistas internacionales no ven a Estados Unidos como un destino atractivo para sus inversiones. Al contrario, lo perciben como un país que se desmorona desde dentro, con una violencia política en ascenso y un futuro incierto. Mi amigo europeo tiene toda la razón al expresar su preocupación. ¿Qué podría decirle yo para tranquilizarlo? ¿Acaso debería negarle la evidencia de plantas industriales que cierran de un día para otro? ¿Debería minimizar la locura colectiva que se ha apoderado del discurso político estadounidense? Sería una mentira indigna. Estamos sin lugar a dudas en un país que se está desintegrando estructuralmente. La pretensión de culpar a minorías étnicas, inmigrantes o movimientos progresistas como chivos expiatorios es una farsa peligrosa.
Peor aún, es una distracción deliberada que evita abordar las causas reales de la crisis. Ni siquiera se investigan adecuadamente los hechos antes de señalar culpables. No hay interés en comprender los motivos profundos de los problemas sociales y económicos. La dificultad fundamental de Estados Unidos en la actualidad es un sistema capitalista en declive acelerado. Este sistema, que alguna vez generó prosperidad relativa para una parte significativa de la población, ya no puede sostenerse bajo su propia lógica interna. El imperio estadounidense como estructura de poder global apenas existe. Su economía nacional tambalea bajo el peso de contradicciones irresolubles. Hace apenas un día, Jamie Dimon, el director ejecutivo del banco más grande de Estados Unidos, concedió varias entrevistas en las que habló abiertamente de la economía estadounidense debilitada. Mencionó las grietas estructurales que están apareciendo en todos los sectores productivos. Curiosamente, siempre se presenta como un observador neutral, como si no fuera uno de los principales arquitectos de esta situación. Es una ironía amarga. Él admite en público lo que otros líderes empresariales temen reconocer, pero lo hace fingiendo inocencia y distancia moral. El señor Trump, por su parte, finge de una manera distinta, con un estilo teatral propio, pero enfrenta exactamente la misma economía debilitada. Él también lidia con un imperio en desvanecimiento y con un capitalismo cojo que ya no puede generar estabilidad ni crecimiento sostenible. Desde sus primeros días como figura pública relevante, Trump ha demostrado una especialidad muy particular. Al bajar por aquella escalera mecánica en Nueva York, anunció al mundo que los problemas fundamentales de América eran causados por los inmigrantes mexicanos. Desde entonces, ha calumniado sistemáticamente a ese grupo y a muchos otros. Esta táctica es típica de los líderes de imperios en declive terminal. En lugar de solucionar problemas reales, buscan chivos expiatorios convenientes para su narrativa populista. Los mexicanos, los chinos, los musulmanes, los progresistas, todos son convertidos en enemigos imaginarios. Incluso la izquierda estadounidense, que él entiende tan poco como todo lo demás, está siendo transformada ahora en un chivo expiatorio principal. Cuando un líder no puede resolver una crisis económica, lo más fácil es culpar a alguien, a cualquiera, para desviar la atención pública. Es una estrategia tan antigua como la propia política. Trump prometió con gran fanfarria que terminaría la guerra en Ucrania en cuestión de días o semanas. Esa afirmación resultó ser completamente falsa. También juró que pondría fin al conflicto en Gaza en un corto periodo de tiempo. Nuevamente, mintió descaradamente. Por el contrario, ha escalado tensiones militares con Irán, un país con el que prácticamente no existía un conflicto directo antes de su presidencia. Ahora parece estar preparando el terreno para una confrontación similar con Venezuela. Este hombre no busca soluciones. Busca enemigos externos para distraer a la población de los problemas internos que no puede resolver. Recientemente presenciamos un espectáculo absolutamente obsceno en el mundo corporativo. La junta directiva de Tesla, una mega compañía representativa del capitalismo estadounidense, le ofreció a su director ejecutivo un paquete salarial de $100.000 millones para los próximos años. Permítame repetirlo con énfasis, $100.000 millones. Esa cifra no es un error tipográfico. Es la magnitud grotesca del capitalismo contemporáneo que premia de manera desproporcionada a quien ya es el hombre más rico del planeta. Este acto no es solo inmoral, es moralmente repugnante y económicamente insostenible. La historia enseña con claridad que niveles extremos de desigualdad siempre conducen al colapso social y político. Siempre, sin excepción. Quisiera recordar un paralelismo histórico que todos deberíamos tomar muy en serio. Alemania, en los años previos al ascenso de Hitler, sufrió la pérdida catastrófica de su imperio tras la Primera Guerra Mundial. Sus colonias en África y Asia fueron arrebatadas, divididas y repartidas entre las potencias vencedoras. De la noche a la mañana, los alemanes perdieron su estatus imperial. Luego, en 1923, experimentaron la peor hiperinflación de la historia moderna occidental. Ese fenómeno económico aniquiló por completo a la clase media trabajadora alemana. Todos los ahorros que las familias habían acumulado con esfuerzo durante todo el siglo XIX se evaporaron en cuestión de meses. Al final de 1923, esos ahorros de toda una vida apenas alcanzaban para comprar 100 gramos de mantequilla en la tienda local. Imaginen por un momento el trauma colectivo que eso representó. Y luego, en 1929, llegó la Gran Depresión como un martillazo final. En apenas 11 años, entre 1918 y 1929, la clase trabajadora alemana fue golpeada una y otra vez. En su desesperación absoluta, en su miedo existencial, recurrieron a un líder autoritario que les prometió con gran convicción: lo arreglaré de inmediato. Solo yo puedo salvarlos. Hitler fabricó cuidadosamente una lista de chivos expiatorios: judíos, romaníes, eslavos, homosexuales, comunistas. Demonizó sistemáticamente a esos grupos vulnerables. Se especializó en crear enemigos internos y luego lanzó guerras expansionistas para distraer a la población de la devastación interna. Si todo esto les suena familiar, es porque debería sonarles familiar. Los patrones históricos se repiten cuando las condiciones económicas y sociales son similares. Y créanme, las similitudes actuales son inquietantemente profundas. ¿Por qué en el mundo una empresa extranjera decidiría invertir en Estados Unidos hoy en día?
Una de las razones más obvias es que tendría que enfrentar aranceles extremadamente altos. Estos aranceles punitivos podrían aumentar caprichosamente en cualquier momento sobre la porción importada de sus insumos. Eso no tiene ningún sentido económico racional. Es en términos estrictos una política económica suicida. Lo que observamos es un imperio en declive progresivo e irreversible. Un imperio que ya no puede ejercer control hegemónico sobre vastas zonas del mundo. Países como China, India, Rusia y las naciones del bloque BRICS representan ya casi la mitad de la economía mundial. Ante esta nueva realidad, Estados Unidos se ve forzado a devorar sus propias colonias económicas. Canadá y México, sus socios comerciales históricos, están siendo devastados por políticas comerciales agresivas y unilaterales. ¿Quién sabe qué tipo de daño estructural a largo plazo se está causando a esas sociedades que alguna vez fueron aliadas cercanas? Es probable que Estados Unidos logre, mediante presión y chantaje económico, que algunos líderes europeos o japoneses cedan públicamente a sus demandas. Sin embargo, la única forma de que esos líderes se mantengan en el poder en sus propios países es exagerando dramáticamente algún peligro externo. De ahí surge la histeria fabricada sobre supuestas invasiones rusas inminentes. Esta narrativa se intensificó recientemente cuando algunos drones sobrevolaron Polonia. Desde entonces, la histeria propagandística se ha ido abriendo camino metódicamente en los medios de comunicación europeos. Esta histeria es extraordinariamente útil para las élites porque desvía la culpa hacia Rusia. Pero el problema real no es Rusia. El problema fundamental es la política económica estadounidense y el colapso del orden mundial que Estados Unidos construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Ningún líder político europeo puede decir eso abiertamente. Si lo hiciera, Estados Unidos podría imponerle sanciones económicas devastadoras. Los rusos, por otro lado, no representan ninguna amenaza real para Europa Occidental. Tienen enormes dificultades para avanzar en Ucrania después de casi 3 años de conflicto. La idea de que puedan invadir el resto de Europa es una broma absoluta, una fantasía propagandística. Nadie en su sano juicio creería semejante narrativa salvo por pura desesperación política o por necesidad de fabricar un chivo expiatorio conveniente. El propósito del chivo expiatorio ruso en Europa es claro. Los gobiernos europeos están en una posición económica terrible. Para salvar algo, cualquier cosa de sus economías desindustrializadas deben crear programas de subsidios masivos y sin precedentes. Estos subsidios están destinados a subvencionar sus propias industrias que están colapsando. Así reaccionan y así reaccionarán inevitablemente contra la política económica estadounidense, aunque en público digan lo contrario para mantener las apariencias diplomáticas. Los líderes europeos saben perfectamente bien lo que Estados Unidos les está haciendo económicamente. No lo quieren. No les gusta. Están atrapados. Temen profundamente que si sus industrias manufactureras quedan completamente vaciadas o trasladadas, su propio pueblo se vuelva políticamente en su contra de manera violenta. Este fenómeno ya es visible en las calles de Francia con protestas masivas. También se observa en el giro dramático hacia la extrema derecha en el panorama político alemán. En el Reino Unido la esfera política está convulsionada con partidos como Reform UK ganando terreno. En Alemania, Alternativa para Alemania crece de manera imparable. Nada de esto contribuye a la estabilidad democrática. Los estadounidenses, por su parte, están desesperados económicamente. Ahora solo se cuidan a sí mismos. Esperan lograr su supervivencia económica a costa de quienes históricamente fueron sus aliados más cercanos, también a costa de sus colonias económicas de facto como México y Canadá, a quienes exprimen sin piedad. Los países europeos, a su vez, demonizan a Rusia para justificar ante sus poblaciones un rearme militar masivo. Ese rearme será la excusa perfecta para subvencionar sus propias industrias militares. Pero eso se hará a costa de desmantelar los estados de bienestar socialdemócratas que construyeron durante décadas. Es una tragedia en desarrollo con consecuencias profundas para toda la humanidad. Recientemente se produjo un episodio revelador en Korea, un estado del sur de Estados Unidos. Una planta de baterías financiada por empresas surcoreanas fue cerrada de manera abrupta. Estas empresas surcoreanas son algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Habían planeado invertir miles de millones de dólares en ese proyecto, pero tras el cierre arbitrario comenzaron a reconsiderar seriamente su presencia en Estados Unidos. Además de los riesgos económicos y políticos ya conocidos, ahora enfrentan el riesgo adicional de que sus ingenieros y técnicos especializados sean deportados arbitrariamente. Estos profesionales dominan una tecnología de baterías que los estadounidenses aún no han desarrollado plenamente. Sin ellos, el proyecto no tiene sentido técnico ni económico. Después del desastre, el señor Trump tuvo que salir a decir, con sorpresa fingida, que quizás deberían haber consultado primero, quizás deberían haber traído gente calificada para entrenar a los trabajadores locales. ¿De verdad descubrió eso después del desastre? Es una ironía cruel. Ese teatro político, protagonizado por el Servicio de Inmigración convertido en fuerza paramilitar, no solo es inhumano, también es económicamente contraproducente. Estas tácticas autoritarias no construyen una economía productiva moderna. Son un síntoma de desesperación extrema.
Cuando un gobierno tiene que militarizar la política de inmigración y usar tropas para intimidar, ya ha esperado demasiado para hacer reformas estructurales reales. Es demasiado tarde para soluciones racionales. Ahora solo quedan políticas desesperadas, llenas de errores y consecuencias no intencionadas. En lugar de actuar con sensatez como adultos, sentándose con la dirección ejecutiva de la empresa coreana para elaborar un plan mutuamente beneficioso, se optó por el puro teatro político. Espectáculo para las cámaras, sin ninguna consideración por las consecuencias reales. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿por qué tanto teatro político? ¿Por qué tanto esfuerzo en fabricar chivos expiatorios constantemente? La respuesta es clara: porque la situación económica subyacente es absolutamente desesperada y se está deteriorando rápidamente. La gente económicamente desesperada, y los líderes políticos igualmente desesperados, llevan a cabo lo que los historiadores y psicólogos llaman comportamiento autodestructivo. Es un patrón reconocible a lo largo de toda la historia humana. Ahora bien, permítanme explicar algo crucial. ¿Por qué la extrema derecha está tomando la delantera en gran parte de Europa occidental? No en toda Europa, ciertamente, pero sí en una proporción muy significativa y preocupante. ¿Por qué específicamente la derecha nacionalista? La respuesta a esta pregunta para Europa es la misma que para Estados Unidos, porque los mecanismos son idénticos. Cuando el capitalismo se desploma económicamente, la gente busca respuestas. Recordemos que sufrimos una recesión económica seria cada 4 a 7 años aproximadamente. Llevamos literalmente 300 años con este patrón cíclico de crisis. La Oficina Nacional de Investigación Económica en Washington registra meticulosamente todas las expansiones y recesiones desde hace más de un siglo. El capitalismo, como sistema económico, es inherentemente inestable por su propia naturaleza estructural. Si vivieran con una persona tan emocionalmente inestable como el sistema capitalista, se habrían mudado hace muchísimo tiempo. Deberían pensar en eso como una metáfora de nuestra situación colectiva. En los años 30 del siglo pasado, cuando el capitalismo colapsó completamente en la Gran Depresión, millones de personas en Estados Unidos y Europa se fueron políticamente a la izquierda. En Estados Unidos, millones de trabajadores se sindicalizaron por primera vez en sus vidas. Se unieron a dos partidos socialistas diferentes y a un partido comunista que trabajaron juntos en un frente popular. Ese movimiento logró presionar con éxito para la creación del New Deal de Roosevelt. Esa es la actividad política de izquierda más demostrable, masiva y exitosa en toda la historia de Estados Unidos. Es un hecho histórico innegable. Es absolutamente posible que la clase trabajadora vire políticamente a la izquierda cuando el sistema económico les falla catastróficamente. La historia lo demuestra. Algo similar ocurrió en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Partidos socialistas y comunistas ganaron enorme apoyo popular y poder político real. Pero durante los últimos 75 años, Estados Unidos y Europa vivieron una guerra fría. Esa guerra fría tuvo mucho menos que ver con una amenaza militar real de la Unión Soviética. Tuvo mucho más que ver con el desmantelamiento sistemático del New Deal en Estados Unidos y con la anulación, debilitamiento y destrucción del poder político de la socialdemocracia europea. Desde Escandinavia en el norte hasta Grecia en el sur, las élites capitalistas han trabajado incansablemente durante 75 años consecutivos. Han machacado día tras día con antisocialismo histérico y anticomunismo fanático. Entonces, ¿por qué debería sorprendernos ahora que, ante el último declive estructural del capitalismo, la gente común vaya en masa hacia la extrema derecha autoritaria? Han sido adoctrinados intensamente en esa dirección durante 3/4 de siglo. La izquierda fue sistemáticamente demonizada, criminalizada y expulsada de las instituciones. Lo que vemos ahora con la demonización infantil del señor Putin, y no estoy aquí para defenderlo, es exactamente el mismo mecanismo propagandístico. Putin es presentado como el nuevo Stalin, como la encarnación del mal absoluto. Esto es un poco tonto y transparente si conoces algo de historia. Los medios occidentales están desesperados por mantener el control narrativo. Así piensan las élites en crisis. Los líderes europeos no podrían sostener esta demonización si no quedaran residuos profundos de 75 años de adoctrinamiento anticomunista. El lavado de cerebro fue efectivo, pero hay buenas noticias en todo esto. La derecha política carece completamente de cualquier solución real para el colapso estructural del capitalismo contemporáneo. No tienen respuestas económicas. Solo tienen chivos expiatorios y represión. Y cuanto más tiempo permanezcan en el poder en esta crisis, más evidente será su fracaso total. Eso ya está ocurriendo en Francia, donde los franceses son el canario en la mina de carbón. Nos advierten, con 3 siglos de tradición revolucionaria, de lo que está por venir en el resto de Europa y en Estados Unidos. Cuando la extrema derecha se exponga por no ofrecer ninguna solución económica real, amplios sectores de la población se moverán inevitablemente hacia la izquierda. Buscarán alternativas reales. Tengan cuidado y prepárense, porque eso está por suceder muy pronto. Los ciclos históricos están acelerando. Ahora hagamos el mismo análisis para Estados Unidos específicamente. La semana pasada surgieron dos encuestas muy reveladoras. Una fue del New York Times en colaboración con Siena College. La otra fue de Gallup. Ambas son instituciones serias y respetadas.
Esas encuestas demuestran claramente que una mayoría significativa de los votantes demócratas quieren a Bernie Sanders, quieren las soluciones políticas de la izquierda progresista, quieren a figuras como Alexandria Ocasio-Cortez. Bernie Sanders también está empezando a comprender esta dinámica. En Maine, Trump respaldó recientemente a un candidato importante para el Senado federal. Ese candidato es Graham Plummer, un horticultor que no se presenta por el Partido Demócrata tradicional. Sanders respaldó públicamente a una candidata demócrata progresista en otro estado. Pero también respaldó a Plummer en Maine, quien no es demócrata. Esto es un fenómeno político emergente, candidatos independientes de izquierda ganando apoyo de figuras establecidas. Es exactamente lo que ya sucedió en Alemania con Die Linke, que significa simplemente la izquierda en alemán. Die Linke supera el 10% en las encuestas nacionales alemanas. Es un partido unificado de izquierda formado por una escisión del Partido Socialdemócrata y lo que quedaba del antiguo Partido Comunista de Alemania Oriental. Ahora tienen escaños en el Parlamento Federal, en parlamentos regionales y en alcaldías. Es un fenómeno político real y creciente. Por tanto, la idea de que todo avanza inevitablemente hacia la extrema derecha es un error fundamental. No debería sorprendernos que el péndulo vaya primero a la derecha cuando el capitalismo se desmorona. Es predecible. La primera reacción de la gente asustada es ir exactamente donde les han dicho durante 75 años que deben estar. Es condicionamiento psicológico masivo. Pero cuando eso también falla estrepitosamente, tendremos nuestra oportunidad histórica. Podremos presentar ideas alternativas y soluciones estructurales. Y tendremos una audiencia masiva porque la gente estará desesperada por alternativas reales. Imaginen esto si yo me levantara públicamente y explicara que en lugar de darle 100.000 millones de dólares a Elon Musk, un hombre que ya tiene 400.000 millones de dólares, podríamos grabar apropiadamente esa riqueza obscena. Podríamos usar esos recursos públicos para reparar la infraestructura colapsada, para construir un sistema de salud funcional, para resolver la crisis de vivienda, para cancelar la deuda estudiantil asfixiante. Si me presentara con esa plataforma clara, ganaría ampliamente las elecciones. El apoyo popular está ahí, latente, esperando ser organizado. Europa está mejor organizada políticamente en la izquierda. Tiene partidos con historia y estructura. Pero en Estados Unidos el apoyo popular existe. La conciencia de cómo debería funcionar nuestro sistema ya está presente en millones de personas. Solo necesitamos organizarlo y movilizarlo políticamente. Esto sitúa a la izquierda progresista en Estados Unidos en una posición históricamente más favorable desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una oportunidad extraordinaria si sabemos aprovecharla. Muchas personas se sienten pesimistas, lo entiendo. Interactúo constantemente con la clase trabajadora estadounidense y la mayoría se siente profundamente derrotista. Esa actitud es el resultado predecible de 75 años de adoctrinamiento antisocialista intenso. Es esa orientación política inducida. Permítanme hablar en términos concretos con un ejemplo reciente. Hace pocas semanas circularon videos de un bote pequeño con 11 personas a bordo. De repente hubo una explosión de luz cegadora y las autoridades anunciaron que esas 11 personas habían sido aniquiladas. La embarcación estaba a más de 25 kilómetros en el océano abierto. No representaba ninguna amenaza inmediata para Estados Unidos. Estaba en aguas cercanas a Venezuela, pero no estaba claro si se dirigía allí o venía de otro país caribeño. Sin embargo, el presidente y la vicepresidenta anunciaron públicamente sin pruebas verificables que eran narcotraficantes peligrosos vinculados al gobierno venezolano. Por esa lógica retorcida, Estados Unidos no tenía obligación legal ni moral de arrestarlos ni de darles un juicio justo. Se prescindió completamente de los principios legales fundamentales. Trump y su administración se convirtieron en juez, jurado y verdugo al mismo tiempo. Y muy poca gente en los medios cuestionó este procedimiento. ¿Quieren pruebas más claras de la desesperación política y moral? Ahí está, exhibida para todo el mundo. Incluso quienes apoyan a Trump murmuran incómodamente sobre la obscenidad de darle 100.000 millones de dólares a Elon Musk. La magnitud de esa obscenidad nos obliga a recurrir a metáforas históricas, faraones del antiguo Egipto, emperadores romanos en decadencia, y muy poco queda de ellos, excepto ruinas y advertencias históricas. No hay ninguna necesidad racional de asesinar a 11 personas en el océano. Estaban a más de 25 kilómetros de cualquier costa estadounidense. Ningún ciudadano estadounidense estaba en peligro. ¿Por qué violar deliberadamente las normas del derecho internacional, del derecho marítimo, de la presunción de inocencia? Todo eso fue tirado por la borda para matar a 11 seres humanos. Este acto impulsivo y brutal es el resultado de la frustración acumulada de un líder políticamente desesperado. Trump no puede detener la guerra en Ucrania, ni en Gaza, ni controlar la inflación, ni evitar la recesión. Su frustración personal es extraordinariamente alta, y este asesinato en el mar es un síntoma directo de ello. Ni Putin ni un décimo Jinping son la causa fundamental de nuestros problemas. Ellos son meros extras convenientes en esta historia. Nuestra historia real es sobre nuestro propio sistema capitalista en colapso terminal, sobre el fin definitivo del dominio global de Estados Unidos
y sobre la incapacidad psicológica del pueblo estadounidense para afrontar esta realidad devastadora. Trump se aprovecha cínicamente de esa negación colectiva. Él asumió el cargo explotando esa negación, y será recordado como quien aceleró el colapso en lugar de prevenirlo. Estados Unidos construyó tras la Segunda Guerra Mundial un imperio económico extraordinario. No era un imperio de colonias directas, sino uno basado en el dólar como moneda de reserva mundial, en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en bases militares en más de 70 países, en corporaciones multinacionales que dominaban mercados globales. Ese sistema funcionó durante décadas para las élites y para una parte de la clase trabajadora, pero se construyó sobre fundamentos que ya no existen. Se construyó sobre la dominación manufacturera cuando Estados Unidos producía la mitad de los bienes manufacturados del mundo. Eso terminó. Se construyó sobre superioridad tecnológica indiscutible. Eso terminó. Se construyó sobre dependencia energética del resto del mundo. Eso está terminando rápidamente. ¿Qué le queda a Estados Unidos ahora? Le queda el poder militar, sí, el más grande del mundo, pero cada vez más irrelevante. Le queda el dólar, pero cada vez más países buscan alternativas. Le queda un sector financiero hipertrofiado que no produce nada real. Y le queda una clase política incapaz de reconocer la realidad. Reconocer el declive imperial requeriría admitir que las políticas de los últimos 40 años fueron un error catastrófico. Ningún político importante está dispuesto a hacerlo. Entonces, en lugar de admitir la verdad, fabrican chivos expiatorios. China nos está robando, dicen, como si el comercio fuera un robo. Los inmigrantes están invadiendo, dicen, como si fueran un ejército conquistador. La izquierda está destruyendo el país, dicen, como si tuviera más poder que las corporaciones. Es una fantasía tras otra porque la verdad es demasiado dolorosa. Mientras tanto, la situación económica real de decenas de millones de estadounidenses sigue deteriorándose. Los salarios reales llevan décadas estancados. El costo de la vivienda es inalcanzable. La deuda estudiantil esclaviza a millones. El sistema de salud es una broma cruel. La infraestructura se desmorona literalmente. Estos son problemas reales que afectan a personas reales todos los días. Y ninguno se resuelve culpando a China o deportando inmigrantes. Resolverlos requeriría desafiar a los poderes corporativos. Requeriría redistribución significativa de riqueza y poder. Requeriría reconstruir instituciones deliberadamente destruidas. Requeriría planificación económica seria. Y ahí es donde la izquierda tiene una oportunidad histórica. Porque la izquierda sí tiene soluciones reales. Medicare para todos resolvería la crisis de salud. Vivienda pública masiva resolvería la crisis de vivienda. Educación universitaria gratuita resolvería la crisis de deuda estudiantil. Un Green New Deal proporcionaría millones de empleos bien pagados. Sindicatos fuertes redistribuirían el poder en el lugar de trabajo. Impuestos progresivos sobre la riqueza extrema financiarían todo esto. Estas no son fantasías utópicas. Son políticas que han funcionado en otros países. Son políticas populares cuando se explican claramente. La mayoría de los estadounidenses las apoya cuando se les pregunta directamente. El obstáculo no es la falta de apoyo popular. El obstáculo es organizativo y político. La izquierda fue sistemáticamente destruida durante la Guerra Fría. El Partido Demócrata fue capturado por intereses corporativos. Los sindicatos fueron debilitados hasta representar solo una fracción de la fuerza laboral. Los medios están concentrados en manos de unas pocas corporaciones. Pero todo eso puede cambiar, y está empezando a cambiar ante nuestros ojos. Vemos huelgas exitosas. Vemos nuevos esfuerzos de sindicalización en Amazon y Starbucks. Vemos políticos abiertamente socialistas ganando escaños. Vemos medios alternativos alcanzando a millones. Vemos especialmente entre los jóvenes un rechazo masivo del capitalismo tal como existe. La crisis del capitalismo está creando las condiciones para su propia transformación. No automáticamente, no inevitablemente, sino potencialmente. Si hacemos el trabajo organizativo necesario, y ese trabajo es urgente, porque la alternativa no es más de lo mismo. La alternativa es un descenso hacia el autoritarismo de derecha cada vez más brutal. Es más represión, más violencia, más chivos expiatorios, potencialmente incluso guerra externa. Hemos visto esta película antes. Alemania en los años 30 no tenía que convertirse en la Alemania nazi. Había una izquierda poderosa, sindicatos masivos, partidos con millones de miembros. Pero estaban divididos. Subestimaron a Hitler hasta que fue demasiado tarde. El resultado fue una catástrofe histórica que costó decenas de millones de vidas. No digo que Estados Unidos vaya a repetir exactamente esa trayectoria. La historia nunca se repite exactamente, pero rima. Un imperio en declive. Una clase trabajadora en crisis. Élites desesperadas buscando chivos expiatorios. Un líder autoritario prometiendo restaurar la grandeza pasada. Una izquierda debilitada y desorganizada. Todos esos elementos están presentes. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? No hay soluciones fáciles ni rápidas. No hay atajos. No hay un solo líder mesiánico que vaya a salvarnos. Requiere un movimiento masivo, organizado, sostenido,
que conecte luchas laborales con luchas ambientales, con justicia racial, con antimilitarismo. Requiere construir instituciones alternativas. Requiere medios alternativos, organizaciones comunitarias, cooperativas, sindicatos combativos. Requiere partidos políticos no capturados por el dinero corporativo. Requiere educación política masiva para contrarrestar décadas de propaganda. Y requiere fundamentalmente paciencia y persistencia. Los movimientos transformadores no triunfan en meses o años. Toman décadas de trabajo sostenido. El movimiento por los derechos civiles no comenzó con Martin Luther King. Comenzó décadas antes con organizadores anónimos. El movimiento laboral no comenzó con el New Deal. Comenzó en el siglo XIX con luchas brutalmente reprimidas. Estamos en las etapas tempranas de lo que podría ser un movimiento transformador similar. O este podría fracasar si nos desanimamos demasiado pronto. La historia está abierta. El futuro no está predeterminado. Podemos ganar, pero solo si entendemos la magnitud del desafío. Y solo si nos comprometemos con el trabajo necesario para superarlo. Parte de ese trabajo es simplemente decir la verdad. Decir la verdad sobre el declive del imperio estadounidense. Decir la verdad sobre el fracaso del capitalismo. Decir la verdad sobre la obscenidad de la desigualdad extrema. Decir la verdad sobre el autoritarismo creciente. Decir la verdad sobre las mentiras que nos cuentan constantemente. Mientras la gente crea esas mentiras, no podemos avanzar. Pero cuando suficiente gente ve a través de ellas, todo se vuelve posible. Entonces podremos construir algo diferente, algo mejor. Algo que funcione para la mayoría, no solo para una élite diminuta. Ese momento se está acercando. Puedo sentirlo en las conversaciones. Puedo verlo en las encuestas. Puedo observarlo en las calles. Hay un despertar sucediendo. Lento pero real. La pregunta es si será lo suficientemente rápido. Si lograremos organizarlo efectivamente antes de que sea demasiado tarde. Porque tenemos una ventana de oportunidad, pero no es infinita. Si la derecha consolida su poder autoritario, será mucho más difícil. No imposible, pero mucho más costoso en sufrimiento humano. La urgencia es real. No podemos darnos el lujo de esperar cómodamente. Tenemos que actuar ahora con lo que tenemos. Construyendo mientras luchamos, aprendiendo mientras organizamos. Y tenemos que hacerlo juntos. Porque ninguno de nosotros puede hacer esto solo. Este es un proyecto colectivo, no es nada. El profesor Richard Wolff sostiene que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada sin precedentes. Un imperio en decadencia realiza movimientos cada vez más desesperados y peligrosos. Solo un movimiento organizado de izquierda ofrece soluciones reales a los problemas que enfrentamos. La historia nos muestra que el cambio es posible, pero solo si estamos dispuestos a luchar por él con inteligencia, persistencia y solidaridad. El futuro está en nuestras manos, para bien o para mal. El capitalismo contemporáneo ha llegado a un punto de saturación terminal. No se trata de una crisis cíclica más, como las que hemos visto cada 4 a 7 años desde hace 300 años. Esta es una crisis sistémica, estructural y irreversible en sus fundamentos actuales. Las élites económicas han agotado todas las herramientas que alguna vez utilizaron para mantener la estabilidad relativa. Han recurrido a la deuda masiva, a la especulación financiera, a la deslocalización industrial y a la precarización laboral, pero ninguna de esas tácticas puede sostenerse indefinidamente. Y ahora el sistema entero tiembla bajo el peso de su propia contradicción interna. La productividad ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas gracias a la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización. Sin embargo, los salarios reales de la clase trabajadora no han seguido ese ritmo. Al contrario, han permanecido estancados o incluso han disminuido en términos reales. Esto significa que mientras las máquinas producen más y más riqueza, esa riqueza se concentra en manos de una minoría cada vez más reducida. El resultado inevitable es una demanda insuficiente en la economía real. Cuando la mayoría de la población no tiene suficiente ingreso para comprar lo que se produce, la economía entra en una espiral descendente. Esa es la raíz profunda de la recesión que se avecina, y ninguna política monetaria, ningún recorte de impuestos para los ricos, ninguna promesa vacía de crecimiento puede resolverla. Porque el problema no es técnico ni financiero, el problema es político. Es una cuestión de quién controla la producción, quién decide qué se produce, para quién se produce y cómo se distribuye lo producido. En el modelo capitalista actual, esas decisiones las toman un puñado de accionistas y directivos corporativos, no los trabajadores, no las comunidades, no la sociedad en su conjunto. Y eso es precisamente lo que debe cambiar si queremos evitar un colapso social aún más profundo. La historia nos enseña que los sistemas económicos no colapsan por sí solos. Colapsan cuando las personas pierden la fe en ellos. Cuando ya no creen que el sistema les ofrecerá un futuro digno. Ese punto de quiebre se está acercando rápidamente en Estados Unidos. Millones de jóvenes ya no creen en el sueño americano. Millones de trabajadores ya no confían en que su esfuerzo será recompensado. Millones de familias ya no esperan que sus hijos vivan mejor que ellos. Esa pérdida de esperanza es más peligrosa que cualquier déficit presupuestario o cualquier burbuja financiera, porque cuando la esperanza se evapora solo quedan dos caminos posibles. Uno es la resignación pasiva, la apatía política, el retiro del compromiso cívico.
El otro es la ira activa, la búsqueda de soluciones radicales, la disposición a romper con el orden establecido. Actualmente, ambos caminos están presentes en la sociedad estadounidense, pero el segundo está ganando terreno con rapidez. Y eso es lo que asusta profundamente a las élites, porque saben que no pueden controlar una revuelta masiva si ésta se vuelve consciente de sus propias capacidades colectivas. Por eso invierten tanto en la fabricación de miedo, por eso promueven narrativas de división étnica, cultural y generacional. Por eso criminalizan cualquier forma de protesta organizada. Por eso vigilan, espían y reprimen a los movimientos sociales emergentes. Todo eso es un síntoma de debilidad, no de fuerza. Un sistema verdaderamente estable no necesita tanta represión para mantenerse. Solo los sistemas en descomposición recurren al autoritarismo como último recurso. Y ese es exactamente el punto en el que se encuentra Estados Unidos hoy. El país ya no puede proyectar poder global de la misma manera que lo hizo durante el siglo XX. Ya no puede imponer su voluntad a través de acuerdos comerciales unilaterales. Ya no puede dictar las reglas del sistema financiero internacional sin oposición significativa. Países como China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia están construyendo alternativas reales al orden económico liderado por Washington. Están creando bancos de desarrollo propios. Están comerciando en monedas locales en lugar del dólar. Están desarrollando infraestructura independiente de las corporaciones occidentales. Están formando bloques geopolíticos que desafían abiertamente la hegemonía estadounidense. Y lo más importante, están ganando influencia en el sur global donde la mayoría de la humanidad vive. Esto no es una conspiración. Es una respuesta racional a décadas de explotación imperial. Estados Unidos ha tratado al resto del mundo como una fuente inagotable de recursos baratos y mercados cautivos, pero ese modelo se ha agotado. Las naciones del sur global ya no están dispuestas a aceptar ese trato injusto, y eso deja a Estados Unidos en una posición extremadamente vulnerable, porque su economía interna ya no es capaz de generar suficiente riqueza por sí sola. Depende de flujos externos de capital, de materias primas estratégicas y de mercados de exportación. Cuando esos flujos se interrumpen o se redirigen, la economía estadounidense sufre un golpe directo, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El dólar ya no es tan dominante como lo fue en los años 80 o 90. Las reservas internacionales en dólares están disminuyendo lentamente pero de manera constante. Los acuerdos bilaterales en yuanes, rublos, rupias y reales están aumentando. Esto no significa que el dólar vaya a colapsar mañana, pero sí significa que su hegemonía está en declive irreversible, y con ella el poder global de Estados Unidos. Este declive no es solo económico, también es cultural, diplomático y moral. La imagen de Estados Unidos como faro de la democracia y los derechos humanos ha sido completamente destruida por sus propias acciones. Guerras ilegales en Irak, Afganistán, Libia y Siria, tortura sistemática en Guantánamo y otras prisiones secretas, espionaje masivo contra aliados y ciudadanos por igual, apoyo a dictaduras autoritarias mientras predica democracia. Todo eso ha erosionado profundamente la credibilidad moral del país, y sin credibilidad moral el poder blando se evapora. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? Le queda el poder duro, el ejército, las sanciones, las amenazas. Pero el poder duro es caro, ineficiente y contraproducente a largo plazo. Genera resentimiento, no lealtad. Crea enemigos, no aliados. Y en un mundo multipolar, el poder duro ya no garantiza resultados favorables. Rusia puede resistir sanciones masivas. China puede construir su propia cadena de suministro tecnológico. Irán puede sobrevivir décadas de aislamiento económico. Venezuela puede mantener su soberanía a pesar del bloqueo. Esto demuestra que el modelo de coerción unipolar ya no funciona, y sin embargo Estados Unidos sigue intentando aplicarlo. Esa es la tragedia de un imperio en decadencia, sigue actuando como si aún tuviera el control total cuando en realidad está perdiendo el control día a día. Esta desconexión entre la percepción y la realidad es extremadamente peligrosa, porque lleva a decisiones políticas irracionales, impulsivas y autodestructivas, como el asesinato arbitrario de 11 personas en un bote en aguas internacionales, como la militarización de la frontera sur con tropas reales, como la amenaza constante de invasión a países soberanos, como la demonización histérica de líderes extranjeros que no representan ninguna amenaza real. Todo esto no es política exterior racional, es teatro político desesperado. Es el grito de un imperio que sabe que está muriendo pero que se niega a aceptarlo, y en ese grito de desesperación arrastra consigo a millones de personas inocentes. A trabajadores estadounidenses que sufren las consecuencias de políticas económicas absurdas, o a inmigrantes que son tratados como criminales por buscar una vida mejor. A ciudadanos del mundo que son castigados por decisiones que nunca tomaron. Este no es el legado que Estados Unidos quería dejar, pero es el legado que está construyendo con cada acción represiva, con cada mentira propagandística, con cada acto de arrogancia imperial. La buena noticia es que aún no es demasiado tarde para cambiar de rumbo, pero ese cambio no vendrá desde arriba. No vendrá de los políticos tradicionales, ni de los banqueros, ni de los generales, vendrá desde abajo.
Vendrá de los trabajadores que se organizan en sindicatos, de los estudiantes que exigen educación gratuita, de los vecinos que construyen cooperativas de vivienda, de los activistas que luchan por justicia climática, de los artistas que denuncian la desigualdad con sus obras, de los periodistas independientes que revelan la verdad oculta, de millones de personas comunes que deciden que ya no van a aceptar más mentiras. Ese es el verdadero poder, el poder colectivo de la gente organizada. Y ese poder está creciendo aunque los medios corporativos no lo muestren, porque los medios corporativos tienen miedo de ese poder. Saben que si la gente se da cuenta de su propia fuerza, el sistema actual no podrá resistir. Por eso tratan de dividirnos. Por eso nos dicen que el enemigo está en el otro lado del espectro político. Por eso nos convencen de que el problema son los inmigrantes, los musulmanes, los socialistas, los chinos. Pero el verdadero enemigo no es ninguno de esos grupos. El verdadero enemigo es un sistema económico que pone las ganancias por encima de las personas, que valora más un dólar que una vida humana, que sacrifica el planeta entero por el beneficio de unos pocos. Y ese sistema puede ser reemplazado. No de la noche a la mañana, no sin lucha. Pero sí puede ser reemplazado. La historia está llena de ejemplos de sistemas que parecían eternos y que, sin embargo, cayeron cuando la gente decidió que ya no los toleraría. El feudalismo parecía eterno. La esclavitud parecía eterna. El colonialismo parecía eterno. Pero ninguno de ellos sobrevivió al poder de la conciencia colectiva y la acción organizada. El capitalismo también caerá, no porque sea inevitable, sino porque es insostenible. Y cuando caiga, lo que surja en su lugar dependerá de lo que construyamos hoy. Si construimos miedo, división y odio, surgirá un nuevo autoritarismo. Pero si construimos solidaridad, cooperación y justicia, surgirá una nueva civilización basada en la dignidad humana. Esa es la elección que enfrentamos. No en algún futuro lejano, sino ahora, en cada decisión que tomamos, en cada conversación que tenemos, en cada organización a la que nos unimos, en cada voto que emitimos, en cada acto de resistencia que realizamos. El futuro no está escrito. Está siendo escrito en este mismo momento por nosotros, por ti, por mí, por todos los que se niegan a aceptar que este es el único mundo posible. Y ese es el mensaje más importante que debemos transmitir. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Podemos aprender de ellos, podemos hacerlo mejor, pero solo si actuamos con urgencia, claridad y coraje. Porque el tiempo se agota y la historia no espera. El sistema económico que ha gobernado a Estados Unidos durante más de un siglo está mostrando signos irreversibles de agotamiento estructural y su colapso no es una posibilidad remota sino una realidad en curso que se manifiesta en cada esfera de la vida social, desde la política hasta la cultura, desde la economía hasta la psicología colectiva de millones de personas que ya no creen en las promesas del llamado sueño americano, ese mito fundacional que durante décadas sirvió como pegamento ideológico para mantener unida a una sociedad profundamente desigual, pero que hoy se desintegra bajo el peso de su propia contradicción interna, porque no se puede sostener indefinidamente un sistema que concentra la riqueza en manos de una minoría cada vez más reducida, mientras la mayoría lucha por sobrevivir con salarios estancados, deudas crecientes y servicios públicos en ruinas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos durante los últimos 40 años, un periodo en el que las políticas neoliberales han desmantelado sistemáticamente cualquier mecanismo de redistribución económica, han debilitado a los sindicatos hasta convertirlos en sombras de lo que alguna vez fueron, han privatizado todo lo que era posible privatizar y han convertido la educación, la salud y hasta el acceso al agua en mercancías sujetas a la lógica del beneficio privado en lugar de derechos humanos fundamentales. Y ahora, cuando ese modelo ha agotado todas sus posibilidades de expansión, cuando ya no hay nuevos mercados que conquistar ni nuevas fuentes de mano de obra barata que explotar sin generar una reacción global coordinada, el sistema entra en una fase terminal de descomposición en la que los líderes políticos, en lugar de asumir responsabilidad por sus fracasos, recurren a tácticas autoritarias, a la fabricación de enemigos internos y externos, y a la represión abierta de cualquier forma de disidencia, porque saben que ya no pueden ofrecer prosperidad, solo pueden ofrecer miedo, y el miedo es una herramienta poderosa de control social, pero también es una señal inequívoca de debilidad institucional, porque los regímenes verdaderamente estables no necesitan recurrir constantemente al espectáculo de la violencia para mantenerse en el poder, solo los sistemas en crisis profunda lo hacen, y eso es precisamente lo que estamos viendo en las calles de ciudades estadounidenses, donde tropas federales patrullan barrios como si estuvieran en territorio ocupado, donde inmigrantes son detenidos arbitrariamente sin juicio ni derecho a la defensa, donde periodistas son intimidados y donde cualquier protesta pacífica es criminalizada bajo leyes de seguridad nacional diseñadas originalmente para combatir el terrorismo internacional, pero que ahora se aplican contra ciudadanos comunes que exigen justicia económica, y todo esto no
no es casualidad, es una estrategia deliberada para desviar la atención de los verdaderos problemas: la desindustrialización acelerada, la dependencia creciente de la especulación financiera, la pérdida de hegemonía global y la incapacidad estructural del capitalismo para generar empleos dignos y sostenibles en una era de automatización masiva, porque mientras las máquinas reemplazan a los trabajadores humanos en fábricas, almacenes y oficinas, la riqueza generada por esa productividad no se distribuye equitativamente, sino que se acumula en los balances de unas pocas corporaciones tecnológicas y financieras que operan con impunidad más allá de las fronteras nacionales, y eso crea un vacío democrático gigantesco en el que los gobiernos ya no tienen el poder real para regular la economía, ni para proteger a sus ciudadanos de los caprichos del mercado global, y en ese vacío surgen líderes autoritarios que prometen restaurar el orden, la grandeza y la seguridad, pero que en realidad solo profundizan la crisis al atacar a los más vulnerables en lugar de cuestionar a los verdaderos beneficiarios del sistema, y ese es el ciclo perverso en el que está atrapada Estados Unidos hoy, un ciclo que se repite históricamente cada vez que un imperio entra en su fase de declive, como ocurrió con el Imperio Romano, con el Imperio Británico y con el Imperio Alemán tras la Primera Guerra Mundial, y en cada uno de esos casos la élite gobernante prefirió culpar a minorías étnicas, religiosas o políticas antes que admitir que su modelo de dominación había fracasado, y eso llevó inevitablemente a guerras, represión y sufrimiento masivo, y aunque la historia no se repite de forma idéntica, sí rima con una precisión inquietante, porque las condiciones materiales que generan el ascenso del autoritarismo son siempre las mismas: desesperación económica, pérdida de estatus social, miedo al futuro y desconfianza total en las instituciones establecidas, y esas condiciones están plenamente presentes en la sociedad estadounidense contemporánea, donde millones de personas han visto cómo sus comunidades se vacían de fábricas, cómo sus escuelas públicas se deterioran, cómo sus hospitales cierran y cómo sus hijos se endeudan de por vida solo por intentar acceder a una educación superior que ya no garantiza un empleo digno, y en ese contexto de desesperanza, cualquier voz que ofrezca una solución simple, aunque sea falsa, resulta atractiva, y ahí es donde entra la retórica populista de líderes como Donald Trump, quien no ofrece reformas estructurales sino enemigos simbólicos: los inmigrantes, los chinos, los socialistas, los musulmanes, los activistas climáticos, cualquiera que pueda servir como chivo expiatorio para canalizar la ira de una población frustrada, y esa táctica funciona a corto plazo, pero es suicida a largo plazo, porque no resuelve ninguno de los problemas reales, solo los agrava al dividir a la clase trabajadora en lugar de unirla contra los verdaderos responsables de la crisis: las élites corporativas y financieras que han diseñado un sistema económico que funciona exclusivamente para su propio beneficio, y mientras tanto el resto del mundo observa con creciente escepticismo el espectáculo del colapso interno de Estados Unidos, y muchos países están tomando nota y construyendo alternativas al orden económico liderado por Washington, desde el uso de monedas locales en el comercio bilateral hasta la creación de bancos de desarrollo independientes del Fondo Monetario Internacional, y eso acelera aún más el declive del dólar como moneda de reserva global, lo que a su vez debilita la capacidad de Estados Unidos para financiar sus déficits crónicos y sus guerras perpetuas, creando un círculo vicioso de decadencia que ya no puede detenerse con simples ajustes técnicos o cambios de administración, porque el problema no es de gestión, es de modelo, y el modelo capitalista tal como existe hoy es incompatible con la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la democracia real, y por eso es inevitable que sea reemplazado, no por decreto ni por revolución violenta necesariamente, sino por la presión acumulada de millones de personas que ya no están dispuestas a aceptar un sistema que las condena a la precariedad mientras unos pocos acumulan fortunas obscenas, y esa presión ya se está manifestando en formas concretas en las huelgas de trabajadores de Amazon y Starbucks, en los movimientos por la cancelación de la deuda estudiantil, en las campañas por la vivienda digna, en la creciente popularidad de propuestas como Medicare para todos y el Green New Deal, y en la emergencia de figuras políticas que se atreven a nombrar al capitalismo como el problema en lugar de tratarlo como un hecho natural e inmutable, y aunque esos movimientos aún son fragmentados y carecen de una coordinación nacional efectiva, representan la semilla de un nuevo orden posible, un orden basado no en la competencia despiadada sino en la cooperación solidaria, no en la explotación sino en la reciprocidad, no en la acumulación infinita sino en la suficiencia compartida, y construir ese orden requerirá paciencia, estrategia y una enorme capacidad de organización, porque las fuerzas que se oponen a cualquier cambio real son poderosas y están profundamente arraigadas en las instituciones del Estado y en los medios de comunicación, pero
también están en declive porque su legitimidad se ha erosionado hasta el punto de que incluso sus propios seguidores empiezan a cuestionar sus mentiras, y eso abre una ventana histórica de oportunidad que no puede desperdiciarse, porque si la izquierda no logra articular una alternativa coherente, viable y masiva en los próximos años, el vacío será llenado por versiones aún más extremas y violentas de la derecha autoritaria, que no dudarán en recurrir a la guerra externa para distraer de la crisis interna, como ya lo hicieron los nazis en la década de 1930, y eso no es una comparación retórica exagerada, sino una advertencia basada en patrones históricos documentados, porque cuando un imperio pierde su capacidad de dominación económica, siempre intenta compensarlo con una demostración de fuerza militar, incluso si esa demostración es contraproducente y acelera su propio colapso, y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con las provocaciones constantes contra China, Rusia, Irán y Venezuela, todas ellas diseñadas no para ganar una guerra real, sino para mantener viva la ilusión de que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica indiscutible, cuando en realidad su poder real se desvanece día a día, y mientras tanto, dentro de sus propias fronteras, la sociedad se fragmenta, la confianza mutua desaparece y cada individuo se ve forzado a sobrevivir por sí mismo en un entorno de competencia feroz y desconfianza generalizada, lo que destruye los lazos comunitarios que son la base de cualquier democracia funcional, y en ese contexto la única salida posible es reconstruir desde abajo redes de solidaridad, cooperación y poder popular que puedan resistir la represión del Estado y ofrecer una visión alternativa de cómo organizar la vida en común, y eso ya está ocurriendo en miles de comunidades a lo largo y ancho del país, desde cooperativas de vivienda hasta bancos de tiempo, desde huertos urbanos hasta sindicatos de trabajadores de la economía hic, y aunque esos esfuerzos parezcan pequeños e insignificantes frente a la magnitud del sistema que los oprime, son precisamente esos pequeños actos de resistencia los que acumulan la fuerza necesaria para transformar el mundo, porque la historia no la hacen los grandes líderes solitarios, sino las multitudes organizadas que deciden colectivamente que ya no van a aceptar más injusticia, y esa decisión está madurando en el corazón de la sociedad estadounidense, lenta pero inexorablemente, y cuando alcance su punto de inflexión, nada podrá detenerla, porque ningún sistema, por poderoso que parezca, puede resistir indefinidamente la voluntad unida de millones de personas que exigen dignidad, justicia y un futuro habitable para sus hijos, y ese momento se acerca, no mañana, pero sí más cerca de lo que muchos creen, y cuando llegue, aquellos que hoy siembran las semillas de la alternativa serán los que cosechen el fruto de una nueva civilización basada en la equidad, la sostenibilidad y la libertad real para todos, no solo para unos pocos privilegiados que han construido su riqueza sobre la explotación de los demás y del planeta entero. La descomposición del orden estadounidense no es un fenómeno aislado ni repentino, sino el resultado acumulado de decisiones políticas deliberadas tomadas durante generaciones enteras que priorizaron el beneficio corporativo sobre el bienestar colectivo, la expansión militar sobre la inversión social y la dominación global sobre la cooperación internacional, y ahora, cuando ese modelo ha alcanzado sus límites materiales y morales, las consecuencias se manifiestan en una crisis multifacética que afecta simultáneamente la economía, la política, la cultura y la psique nacional, porque no se puede mantener indefinidamente un sistema que genera riqueza para unos pocos mientras condena a la mayoría a la inseguridad existencial, y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde la década de 1980, cuando el giro neoliberal iniciado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher desmanteló las protecciones sociales construidas tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, abriendo paso a una era de desregulación financiera, privatización masiva y ataque sistemático contra los sindicatos, lo que llevó a una concentración de riqueza sin precedentes en manos de una élite corporativa que hoy controla no solo la economía, sino también el aparato político mediante el financiamiento de campañas, el lobby legislativo y la captura de agencias regulatorias, y mientras esa élite se enriquecía exponencialmente, la clase trabajadora veía cómo sus salarios reales se estancaban, sus empleos manufactureros desaparecían, y sus comunidades se convertían en ruinas postindustriales olvidadas por el Estado, y en ese vacío de esperanza y dignidad surgió la desesperación, que hoy alimenta tanto el cinismo político como el auge del autoritarismo populista, porque cuando las personas pierden la fe en que el sistema les ofrecerá un futuro mejor, se vuelven susceptibles a cualquier voz que prometa restaurar el orden, aunque esa promesa sea una ilusión peligrosa, y es precisamente esa dinámica la que ha permitido que figuras como Donald Trump ganen apoyo masivo, no por sus soluciones reales que no existen, sino por su habilidad para canalizar la ira legítima de millones hacia enemigos fabricados, ya sean inmigrantes, minorías étnicas, activistas climáticos o países extranjeros como China o Venezuela, y esta táctica no es nueva como ya se ha dicho, sino un patrón histórico recurrente en sociedades imperiales en declive, donde la élite gobernante prefiere culpar a otros antes que asumir responsabilidad por sus propios fracasos,
Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Washington, donde los mismos políticos que han beneficiado a Wall Street durante décadas ahora fingen sorpresa ante la desigualdad extrema y proponen medidas simbólicas que no alteran en absoluto las estructuras de poder subyacentes, mientras al mismo tiempo intensifican la represión contra los movimientos sociales que exigen justicia económica, porque saben que si la gente se organiza y comprende que su enemigo real no es el inmigrante que busca trabajo sino el accionista que se enriquece con su explotación, el sistema entero podría colapsar bajo el peso de su propia contradicción, y por eso invierten tanto en la división social, en la propaganda mediática y en la criminalización de la disidencia, porque su poder depende de mantener a la clase trabajadora fragmentada, atomizada y desconfiada entre sí, en lugar de unida contra los verdaderos responsables de la crisis, y mientras tanto, el resto del mundo observa con creciente autonomía cómo Estados Unidos se consume a sí mismo en una espiral de paranoia, xenofobia y militarismo interno, y muchos países están tomando nota y acelerando su desacople del dólar, su rechazo a las sanciones unilaterales, y su construcción de alianzas económicas alternativas que excluyen deliberadamente a Washington, lo que acelera aún más el declive de la hegemonía estadounidense, porque ya no hay ninguna razón económica ni política para depender de un sistema que se ha vuelto tan inestable, tan impredecible y tan hostil hacia sus propios aliados históricos como lo ha sido Estados Unidos en los últimos años, y eso es especialmente evidente en la relación con Europa, donde los gobiernos están atrapados entre la presión de Washington y las demandas de sus propias poblaciones que exigen soberanía económica, protección industrial y fin del sometimiento a las políticas comerciales punitivas impuestas desde el exterior, y en ese contexto, la histeria antirrusa no es más que una cortina de humo para justificar el rearme masivo y la subvención de la industria bélica a costa del estado de bienestar, lo que profundiza aún más la desigualdad y la inestabilidad social en el continente europeo, creando un círculo vicioso de militarización, austeridad y radicalización política que beneficia únicamente a las élites militares industriales, mientras destruye los cimientos de la democracia social que tanto costó construir tras la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo ocurre en América Latina, donde países como Brasil, Argentina y México están rechazando abiertamente la doctrina Monroe y buscando alianzas con China, la India y otros actores no alineados, porque ya no creen en las promesas de cooperación de Washington, que durante décadas ha intervenido en sus asuntos internos, derrocado gobiernos democráticos y apoyado dictaduras siempre que sirvieran a sus intereses estratégicos, y ahora, cuando Estados Unidos ya no puede ofrecer inversiones reales ni mercados estables, su influencia se reduce a la coerción, las sanciones y las amenazas, lo que solo genera más resentimiento y resistencia, y en medio de todo este colapso geopolítico, la clase trabajadora estadounidense sigue pagando el precio más alto, porque mientras los políticos discuten sobre quién es el enemigo externo, millones de personas luchan por pagar el alquiler, por acceder a atención médica, por alimentar a sus familias, y por mantener la esperanza de que sus hijos tengan un futuro mejor, y esa es la verdadera tragedia de este momento histórico, que el sufrimiento real de la gente común se utiliza como combustible para alimentar narrativas falsas, que solo benefician a quienes han causado el sufrimiento en primer lugar, y romper ese ciclo requiere algo más que indignación moral, requiere organización política, educación crítica, y la construcción paciente de alternativas concretas que demuestren que otro mundo es posible, no en algún futuro utópico, sino aquí y ahora, en las cooperativas, en los sindicatos, en los movimientos comunitarios, en las campañas por la vivienda digna, por la educación gratuita, por la justicia climática, por la cancelación de la deuda, por la redistribución de la riqueza, y aunque esos esfuerzos parezcan pequeños frente a la magnitud del sistema que los oprime, son precisamente esos actos colectivos de resistencia los que acumulan la fuerza histórica necesaria para transformar la realidad, porque la historia no la hacen los grandes líderes solitarios, sino las multitudes organizadas que deciden colectivamente que ya no van a aceptar más injusticia, y esa decisión está madurando en el corazón de la sociedad estadounidense, lenta pero inexorablemente, y cuando alcance su punto de inflexión, nada podrá detenerla, porque ningún sistema, por poderoso que parezca, puede resistir indefinidamente la voluntad unida de millones de personas que exigen dignidad, justicia y un futuro habitable para sus hijos, y ese momento se acerca, no mañana, pero sí más cerca de lo que muchos creen, y cuando llegue, aquellos que hoy siembran las semillas de la alternativa, serán los que cosechen el fruto de una nueva civilización basada en la equidad, la sostenibilidad y la libertad real para todos, no solo para unos pocos privilegiados que han construido su riqueza sobre la explotación de los demás y del planeta
planeta entero, y por eso es crucial no caer en el pesimismo paralizante, ni en la ilusión de que el cambio vendrá desde arriba, porque el cambio verdadero siempre viene desde abajo, desde las bases, desde la gente común que decide que ya basta, que ya no va a tolerar más mentiras, más desigualdad, más violencia estructural, y que está dispuesta a luchar, no con odio, sino con solidaridad, no con venganza, sino con justicia, no por destruir, sino por construir algo mejor, algo que funcione para todos, no solo para una élite diminuta, que ha llevado al mundo al borde del colapso ecológico, económico y moral, y esa es la tarea histórica que nos corresponde en este momento, reconocer la gravedad de la crisis, pero también reconocer el poder que tenemos colectivamente para superarla, porque el futuro no está escrito, está siendo escrito en este mismo instante por cada decisión que tomamos, por cada conversación que tenemos, por cada acto de resistencia que realizamos, y si actuamos con claridad, coraje y unidad, podemos escribir un final diferente, un final donde la humanidad no sea sacrificada en el altar del beneficio privado, sino donde la vida, la dignidad y la justicia sean los principios fundamentales que guíen nuestra civilización hacia un nuevo amanecer. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no puede entenderse únicamente desde la lógica de la política electoral o los ciclos económicos habituales, porque lo que enfrentamos es una crisis civilizatoria que trasciende los marcos tradicionales del análisis político y económico, una crisis que pone en cuestión no solo el modelo de desarrollo capitalista, sino también los fundamentos mismos de la democracia representativa tal como ha funcionado durante el último siglo, y esa crisis se manifiesta en una paradoja aparentemente contradictoria. Por un lado, el poderío militar y financiero de Estados Unidos sigue siendo el más grande del mundo, con bases militares en más de 70 países, con el dólar aún dominando como moneda de reserva global y con corporaciones tecnológicas que controlan gran parte de la infraestructura digital del planeta, pero por otro lado ese mismo poderío se ha vuelto cada vez más ineficaz para resolver los problemas cotidianos de su propia población, incapaz de garantizar vivienda digna, salud accesible, educación de calidad o empleos estables, lo que revela una desconexión profunda entre el poder externo del imperio y su debilidad interna estructural, una debilidad que se agrava día a día a medida que la confianza en las instituciones se desvanece y la cohesión social se fragmenta en mil pedazos, porque no se puede sostener un sistema que ofrece estabilidad global mientras genera caos doméstico, que proyecta orden en el exterior mientras tolera el desorden en el interior, y esa contradicción ya no puede ocultarse tras discursos patrióticos o promesas electorales vacías, porque la gente común ya no cree en esas narrativas, ya no acepta que su sufrimiento sea el precio necesario para mantener la hegemonía global de una élite que ni siquiera vive en el mismo país que ellos, una élite que ha externalizado su riqueza, su seguridad y hasta su futuro en paraísos fiscales, escuelas privadas y comunidades amuralladas, completamente aislada de las consecuencias de sus propias decisiones políticas y económicas, y en ese vacío de legitimidad surge la desesperación que alimenta tanto el cinismo apático como la ira movilizada, porque cuando las personas pierden la fe en que el sistema les ofrecerá justicia, comienzan a buscar respuestas en los extremos, ya sea en la resignación total o en la rebelión total, y es precisamente en ese terreno fértil donde florecen los movimientos autoritarios que prometen restaurar el orden mediante la represión y la exclusión, pero también donde germinan los movimientos emancipatorios que proponen construir un nuevo orden basado en la solidaridad y la equidad, y la lucha entre esas dos visiones del futuro es la que define el momento histórico actual, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, porque el destino de la humanidad ya no puede separarse del destino del imperio estadounidense, ya que su colapso arrastrará consigo no solo su propia economía sino también las estructuras globales de comercio, finanzas y seguridad que se construyeron a su imagen y semejanza tras la Segunda Guerra Mundial, y aunque muchos celebran ese colapso como una oportunidad para un mundo multipolar más justo, también es cierto que los periodos de transición entre órdenes mundiales son extremadamente peligrosos porque generan vacíos de poder que pueden ser llenados por fuerzas reaccionarias, por conflictos armados o por caos sistémico si no hay actores capaces de articular una alternativa coherente y viable, y en ese contexto, la responsabilidad histórica recae no solo en los gobiernos o las élites, sino en los movimientos sociales, en los trabajadores organizados, en los intelectuales críticos y en cada ciudadano que se niega a aceptar que este es el único mundo posible, porque la historia nos enseña que los sistemas no caen por sí solos, sino que son derribados por la acción colectiva de quienes ya no están dispuestos a vivir bajo sus reglas injustas, y aunque el camino hacia una alternativa postcapitalista es largo, complejo y lleno de obstáculos, también es el único camino que ofrece
esperanza real frente al abismo hacia el que nos conduce la lógica del beneficio ilimitado en un planeta de recursos limitados, y por eso es crucial no caer en la trampa del falso realismo que nos dice que no hay alternativa, que el capitalismo es el fin de la historia, que cualquier intento de transformación radical está condenado al fracaso, porque esa narrativa es precisamente la que ha mantenido al sistema a flote durante décadas, alimentando la resignación y desactivando la imaginación política, pero la realidad es que ya existen miles de experimentos concretos en todo el mundo que demuestran que otra economía es posible, cooperativas que funcionan sin dueños, bancos éticos que priorizan el impacto social sobre la rentabilidad financiera, municipios que implementan presupuestos participativos, redes de trueque que desafían la lógica monetaria, comunidades que gestionan colectivamente sus recursos naturales, y todos esos ejemplos, aunque pequeños en escala, contienen en germen los principios de un nuevo sistema económico basado no en la competencia y la acumulación, sino en la cooperación y la sostenibilidad, y lo que falta no es la idea, sino la escala, no la visión sino la organización, y esa es la tarea que tenemos por delante: conectar esos puntos aislados de resistencia y construcción alternativa en una red global de poder popular que pueda no solo resistir el colapso del viejo orden, sino también dar a luz a uno nuevo, más justo, más democrático y más humano, porque el colapso no es el fin sino la oportunidad, y la historia no termina con el imperio, sino que comienza de nuevo cuando la gente decide que ya basta.